Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de viernes en el área de ciencia de la Feria del Libro, una iniciativa que sabéis que organizamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del Zaidín y el CSIC a través de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y de la Delegación para Andalucía y Extremadura. Además, este año contamos con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Bueno, esta tarde es un poco extraña porque estos días me habéis visto aquí presentando a los ponentes y ahora me van a presentar a mí. Así que, Sara, tú sabrás lo que haces. Bueno, pues hoy tenemos a Manuel Espinosa, que muchos de vosotros ya lo conocéis, es el autor de La vida social de las bacterias y es un doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante 3 años en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, antes de incorporarse a la Estación Experimental del Zaidín, donde hoy es investigador científico, además de responsable de la Unidad Cultura Científica. Su investigación se centra en el estudio de la vida multicelular de bacterias beneficiosas para las plantas, analizando los mecanismos que determinan las interacciones bacteria-bacteria y bacteria-planta y sus posibles aplicaciones en biotecnología. Es autor de más de 80 publicaciones científicas y ha liderado numerosos proyectos tanto de investigación como de divulgación, incluyendo, claro, este área de ciencia que tenemos hoy aquí. Pues con todos vosotros, su libro y este mayor. Muchas gracias, Sara. Bueno, vamos a hablar de vida social, de la vida social de las bacterias. Bueno, todos sabéis que los seres humanos somos seres sociales. Nos gusta pertenecer a grupos. Puede ser vuestro club de fútbol favorito, aunque siempre hay algún despistado que no va con la masa y lleva la bufanda azul en vez de roja. Pero en general somos seres sociales, sobre todo porque pues, hemos evolucionado para serlo. De ahí pues, también el éxito de las redes sociales, ¿no? Necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo y eso además viene condicionado por nuestra evolución. Hemos sobrevivido como especie probablemente gracias a haber formado parte de grupos, cooperado y coordinado nuestras acciones para sobrevivir. Si pensamos en seres sociales, podemos pensar también, nos vendrán a la cabeza otros organismos. Podéis pensar en las hormigas, que tienen una estructura jerárquica muy establecida, en las abejas, en bichos un poquito más grandes, como pueden ser las suricatas, que también tienen una estructura social jerárquica muy compleja, o los elefantes. Claro, todo esto son seres vivos pues más o menos complejos aparentemente, ¿no? Pero una bacteria, ¿cómo puede tener una bacteria vida social? Una bacteria es una cosa minúscula de 1 micrómetro o 2 micrómetros de largo. Eso es la milésima parte de 1 milímetro. Cuando la miramos a un microscopio electrónico, pues lo que vemos es algo como esto, nada así que parezca demasiado complejo ni demasiado interesante aparentemente. Tenemos además también un poco la visión de las bacterias a través de las noticias, que suelen venir con este tipo de imágenes en las que aparecen pues, fotos muy bonitas, falsas pero muy bonitas, de bacterias por ahí nadando en forma unicelular y creándonos normalmente problemas. La realidad es bastante diferente. La realidad es que, en general, las bacterias suelen vivir formando comunidades multicelulares complejas. Esta idea de que esto es así, realmente, pues al principio sonaba un poco raro, especialmente cuando se inició un poco toda esta idea, que fue gracias a microbiólogos especializados en el medio acuático. Esta gente, pues, lo que hacía era estudiar, por ejemplo, poniendo unas láminas de cristal
en el interior o de acuarios o de lagunas naturales, y al cabo del tiempo lo que veían es que se iban pegando a esa lámina de cristal microorganismos, bacterias, que poco a poco iban colonizando esa lámina, cubriéndola hasta llegar a un punto en el que no se distinguían células individuales. Se formaba ahí una masa. Y bueno, esta gente realmente fue la que empezó a decir que las bacterias, en su mayor parte en el medio ambiente, no están viviendo como seres unicelulares, sino que están formando comunidades complejas. Comunidades complejas asociadas a superficies, que es lo que llamamos biofilms o biopelículas, que lo podéis un poco ver como una ciudad de bacterias, porque es una comunidad normalmente formada por más de una especie bacteriana, asociada a esta superficie, envuelta en una matriz que producen las propias células y que va a proteger a esa comunidad, y en la que puede haber incluso especialización de funciones. Puede haber algunas células que produzcan esta envuelta, otras células que se encarguen de metabolizar determinados compuestos. En general, cómo funciona una ciudad humana, ¿no? Esto además tenemos evidencias de que es algo que surgió muy pronto en la evolución. No es algo reciente, sino que ya desde muy temprano, desde la aparición de las bacterias en nuestro planeta, empezaron a formar este tipo de comunidades. Y esa evidencia nos viene, por ejemplo, de esto que veis aquí. Esto que parecen rocas, ahí medio sumergidas en el agua, es lo que conocemos como estromatolitos. Son realmente depósitos de compuestos de carbonato cálcico y otros compuestos que se han ido depositando a lo largo de miles de años, y todo lo que hay en el interior de aquí, o había en su momento en el interior de esta especie de rocas, eran precisamente comunidades de bacterias que eran las que han ido liberando ese carbonato cálcico y formando estas estructuras. De manera que si viéramos esto en un corte, en un microscopio electrónico, por ejemplo, en muchas no veríamos nada porque son ya fósiles, son los restos de lo que había, pero en algunas todavía somos capaces de ver bacterias que están ahí en el interior de estas formaciones. Y esa capacidad de las bacterias de unirse entre ellas, de colonizar superficies, de formar estas comunidades complejas, es una de las razones por las que han tenido tanto éxito a la hora de colonizar distintos ambientes en nuestro planeta. De hecho, encontramos bacterias prácticamente allí donde os podáis imaginar. Nos las encontramos en la Antártida, nos las encontramos junto a estos géiseres submarinos, donde hay unas temperaturas muy elevadas y donde además hay compuestos que para nosotros serían tóxicos. Las encontramos en Río Tinto, en Huelva, un río con una gran cantidad de metales pesados y con unas condiciones de acidez del agua que no permiten la vida prácticamente de nada, e incluso en desiertos tan áridos como el de Atacama, en Chile, en el que realmente no crece nada, excepto algunas bacterias que sí encontramos asociadas al suelo. No, tampoco os tenéis que ir a la Antártida, ni a los fondos submarinos, ni a ningún sitio para ver bacterias. Ahora, cuando salgáis de la charla, os vais a la cocina, desmontáis el fregadero y miráis dentro. Lo que vais a ver, por muy limpios que seáis, es algo parecido a esto en el desagüe, ¿vale? Si lo mirásemos con un microscopio electrónico, lo que veríamos es que gran parte de ese moco asqueroso que estáis viendo ahí son bacterias embebidas precisamente en esta envuelta que os contaba antes, y que están viviendo en vuestro desagüe gracias a los nutrientes que le van llegando todos los días de lo que tiramos por el fregadero. Y da igual que utilicéis lejía, jabón, lo que sea, eliminaréis una parte, pero otra parte se va a quedar ahí. Y ahora veremos que esto es importante.
También si os miráis al espejo vais a ver bacterias. Espero que nadie que se mire al espejo se vea así, pero si os miraseis con un microscopio veríais que vuestra boca está llena de bacterias, vuestro intestino, por supuesto, está lleno de bacterias y sin ellas ninguno de nosotros estaríamos aquí. Vuestra piel también tiene bacterias y además muchas de ellas os van a proteger frente a determinados patógenos. Y si no tenéis cuidado con lo que hacéis, también tendréis bacterias en otros sitios. Por supuesto, todo esto os suena, sobre todo lo de la boca, precisamente por los anuncios de pastas de dientes, de colutorios, de todas estas cosas. Es lo que llamamos la placa dental, que no es otra cosa que una comunidad de bacterias que viven sobre nuestras encías, en nuestros dientes, que tienen este aspecto, si los mirásemos en un microscopio electrónico, y que nos causan problemas, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los ejemplos de cómo estas comunidades bacterianas nos pueden causar problemas, pero hay otros muchos. Por ejemplo, en todo lo que es contaminación de catéteres, de implantes, de sondas, lentes de contacto. Básicamente todo aquello que implique que hay una superficie, hay humedad y hay una temperatura más o menos agradable y nutrientes, van a ser focos en los que vamos a encontrarnos estas comunidades, estos biofilms o biopelículas formándose en algún momento. De hecho, uno de los grandes problemas, por ejemplo, en implantes o en catéteres cuando se tienen mucho tiempo, es precisamente esta contaminación, esta formación de biopelículas sobre la superficie, que va a ser muy difícil de erradicar. De hecho, muchas veces hay incluso que retirar prótesis enteras porque ha habido una contaminación en el momento de ponerla o antes de ponerla. Se está formando una biopelícula ahí y eso es muy complicado de eliminar con los antibióticos. Y os voy a explicar muy rapidito por qué. Bueno, antes de eso, contaros que lógicamente esa formación de biopelículas nos interesa desde el punto de vista científico para saber qué es lo que está pasando y cómo podemos luchar contra ello. Bueno, en general lo que pasa es que las bacterias van a estar por ahí nadando alegremente donde sea en un momento dado y en respuesta a determinadas señales ambientales. Algunas de estas bacterias van a ir hacia la superficie, van a entrar en contacto con ella y a partir de ahí cambia un poco su programa genético, empiezan a construir cosas diferentes, proteínas diferentes que les van a permitir, por un lado, unirse a la superficie, después establecer uniones entre ellas y finalmente formar lo que llamamos un biofilm maduro, una biopelícula madura, que es ya cuando está envuelta en esta capa, ¿no? Cuando las condiciones ambientales cambian, son desfavorables, esas bacterias pueden volver a pasar al estilo de vida unicelular y buscar otro sitio para colonizar. Todo esto lo estudiamos no solo gracias a las técnicas de microscopía, aquí os pongo una imagen de microscopía electrónica de barrido, sino también gracias a técnicas genéticas. Normalmente lo que hacemos es interrumpir genes para ver qué efecto tienen sobre lo que queremos estudiar, en este caso la formación de la biopelícula. Imaginaos que queremos estudiar cómo funciona un coche y lo que hacemos es quitar piezas y ver qué es lo que pasa. Ver si el coche funciona, no funciona, se choca contra el árbol o no. Esto es básicamente la misma idea. Y aquí os pongo un ejemplo en el que, bueno, lo que veis es a lo largo del tiempo en esta columna cómo una bacteria con la que trabajamos en el laboratorio va formando esta biopelícula, va cubriendo la superficie, en este caso, de un portaobjetos de cristal.
Esta segunda columna es un mutante, una bacteria a la que le hemos interrumpido un gen que, como veis, empieza a colonizar, pero luego no es capaz de cubrir completamente la superficie. Y finalmente este sería un mutante que, bueno, algunas células son capaces de adherirse a la superficie, pero no es capaz nunca de formar esa biopelícula. Todo esto nos ha llevado a entender o ir descifrando cómo es todo el proceso de formación de estas comunidades y qué cosas intervienen. No me voy a entretener mucho, simplemente comentaros pues que algunas moléculas que están en el ambiente, como pueden ser algunos aminoácidos o moléculas de origen vegetal, pueden estimular la formación de estas biopelículas, que hay toda una serie de proteínas que producen las bacterias que les van a permitir formar estas estructuras, y que cuando los nutrientes escasean o hay poco oxígeno es cuando normalmente se va a favorecer que las bacterias vuelvan a su estado unicelular. Bueno, os decía que todo esto es importante desde el punto de vista de eliminar algunas bacterias que pueden ser perjudiciales para nosotros, que pueden estar colonizando cosas que no queremos que colonicen. Uno de los problemas con los que nos encontramos ahora mismo es con el tema de la resistencia a antibióticos. De este tema os va a hablar el domingo por la tarde Ana Tamayo, muy en detalle y muy bien. Solamente con este esquemita os quiero mostrar rápidamente cómo hemos ido descubriendo y comercializando distintos antibióticos a lo largo del tiempo, y poco tiempo después han ido apareciendo bacterias resistentes a esos antibióticos. Fijaos, la penicilina, que se descubrió en 1928, se empezó a comercializar en el 41, y ya en el 42 aparecieron las primeras bacterias resistentes a penicilina. Lo mismo ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo con todos los antibióticos que hemos ido descubriendo. De manera que nos encontramos ahora en un momento en el que hay bacterias que son multiresistentes, resistentes a muchos antibióticos. Si volvemos a nuestra biopelícula, aquí es donde está uno de los grandes problemas. Imaginaos que tenemos esto aquí creciendo en un catéter, ponemos nuestro antibiótico y, claro, lo primero que pasa es que tenemos una barrera que va a dificultar la entrada del antibiótico hasta las capas más profundas de esta biopelícula, hasta esta parte de aquí. De manera que mataremos a una parte de la población, pero hay otra parte que va a seguir ahí. Si además retiramos el antibiótico antes de tiempo, lo que estamos favoreciendo es que no eliminemos en absoluto a esa infección que tenemos ahí. Pero es que además pasa otra cosa. Se ha descrito en muchos casos que dentro de esa población de bacterias que están formando esta comunidad hay algunas, que son las que he pintado aquí en azul, que entran en un estado como de latencia, es decir, se quedan ahí como durmientes, y a esas el antibiótico, muchos de los antibióticos que hay, no les afecta, porque afectan principalmente a las que están metabólicamente activas. De manera que eliminamos a la mayoría de la población, pero hay algunas que llamamos persistentes, que cuando retiremos el antibiótico no tienen competición con las de alrededor, vuelven a activarse y vuelven a multiplicar la población. Durante esa multiplicación, otra vez, puede ocurrir una cosa también, y es que se produzcan mutaciones que den lugar a resistencia a los antibióticos. De manera que cuando volvemos a tratar con el mismo antibiótico, nos cargaremos a la mayoría de la población, pero ahora tenemos las persistentes y las que son ya resistentes al antibiótico. Con lo cual entramos muchas veces en un ciclo en el que no hay manera de acabar con esa infección, por mucho antibiótico que pongamos.
Es por esto que se está trabajando mucho no solo en buscar nuevos antibióticos, sino en buscar maneras de que las bacterias no sean capaces de formar esta biopelícula o que se elimine esa biopelícula para tratar mejor esas infecciones. Incluso se está investigando sobre materiales o recubrimiento de materiales para todo este tipo de implantes, catéteres, etcétera, que impidan a las bacterias unirse y formar estas comunidades. Pero bueno, no os quedéis con la idea de que todo es malo, fatal y vamos a morir todos. Vamos a morir, pero cuando nos toque. También esa capacidad de las bacterias para formar comunidades se ha utilizado en biotecnología, por ejemplo, para la depuración de aguas residuales. Esto que veis aquí son unas piezas de plástico en las que está creciendo una biopelícula, es más o menos lo que se ve en el tanque de ahí. Y estas bacterias van a aprovechar los nutrientes de las aguas residuales para crecer y limpiar ese agua. Hay distintas tecnologías, todas ellas basadas en esta capacidad de formar biopelículas, en las que pues se están usando para, como os digo, depuración, por ejemplo, de aguas residuales. A nosotros en el laboratorio nos interesa desde este punto de vista. Nosotros trabajamos con bacterias que son beneficiosas, son promotoras del crecimiento vegetal, es decir, ayudan a las plantas a crecer. Y lo hacen de la siguiente manera. Aprovechan nutrientes que la planta libera a través de la raíz para establecerse sobre la superficie de la raíz y ahí ejercer una actividad sobre la planta que puede ser pues desde modificar su fisiología, cambiar su patrón de hormonas vegetales, movilizar nutrientes del suelo o activar la resistencia de la planta frente al ataque de patógenos. Bueno, hasta aquí lo de estar en comunidad, pero todos sabéis que para ser seres sociales no basta con vivir juntos, ¿no? ¿Qué más nos hace falta? Comunicación. Pues las bacterias también son capaces de comunicarse. ¿Y cómo lo hacen? Eso lo descubrimos gracias a este calamar. Es un calamar que vive en las aguas poco profundas de Hawái. Es pequeñito, 4 o 5 centímetros. Y este calamar tiene esto que veis aquí, que es un órgano luminiscente. Emite luz en determinados momentos del día. Esa luz no la produce el calamar, la producen bacterias que viven dentro de ese órgano luminiscente y que cuando se acumulan en gran cantidad emiten luz. Periódicamente el calamar expulsa parte de esa población, se apaga y cuando vuelven a crecer la población se vuelve a encender. Bueno, pues eso dio la pista para descubrir lo que es la comunicación entre bacterias mediante un sistema que llamamos de detección de quórum. Básicamente es que las bacterias detectan cuando son suficientes, cuando están muchas, para cambiar coordinadamente su función, su actividad. Sistema, os lo pinto aquí muy esquemáticamente. Las bacterias van produciendo unas moléculas, que son esas pelotillas amarillas que he pintado, que van liberando al medio. Según van creciendo y multiplicándose, sabéis que las bacterias no saben de matemáticas y se multiplican dividiéndose. Es decir, que de una bacteria tenemos 2, en vez de como los humanos, que de 2 sacamos 1. Bueno, pues las bacterias de una sacan 2, de 2 sacan 4 y de 4 sacan 8. Se va incrementando la concentración de estas moléculas señal hasta que alcanzan un umbral en el que de repente toda la población a la vez cambia su patrón de funcionamiento. Esto para las que viven dentro del calamar supone que en ese momento emiten la luz, pero hay otra serie de funciones que hemos descubierto en distintas bacterias que también pueden estar determinadas por esta detección de quórum. Básicamente es, en el caso de bacterias patógenas, como decir, bueno, pues estamos suficientes para invadir o todavía no somos suficientes.
Si somos suficientes, cambiamos nuestro patrón, activamos los genes de virulencia y empezamos con la infección. Se han descrito pues, un montón de moléculas, no pretendo que os las aprendáis de memoria, pero hay un montón de moléculas que funcionan como señal en distintas especies bacterianas. Incluso hay algunas que funcionan entre distintas especies. Ese tipo de señales lo que van a permitir a las bacterias es autorreconocerse, saber que hay un grupo de ellas mismas ahí, coordinar sus respuestas, pero también algunas permiten reconocer competidores. Yo detecto la señal que tú me estás emitiendo, yo sé que tú eres una competidora porque yo no produzco esa señal. Tengo otros sistemas para detectar las señales de los competidores. Y también intervienen en interacciones con hongos, con plantas, incluso con nosotros mismos. Hoy sabemos que este tipo de señales pueden influir incluso en nuestra propia salud, en el sistema inmunitario e incluso se dice que en nuestro propio sistema nervioso. Y voy a terminar con una bacteria ya el culmen de la vida social, que es Myxococcus santus. Myxococcus es una bacteria que vive en el suelo y que forma esta, bueno, lo que han llamado como manadas de lobos que se van moviendo por la superficie. Todo esto que veis aquí arriba es una población de Myxococcus y lo que veis abajo es una colonia de otra bacteria. Como veis, Myxococcus va invadiendo, se va a acabar comiendo a esa bacteria y va a seguir moviéndose por la superficie buscando qué comer por ahí. Cuando la cosa se pone fea y no hay que comerse, Myxococcus hace otra cosa, que es formar esto que se llaman cuerpos fructíferos, son estos sombreritos que veis ahí, en el que X mil bacterias se juntan en un sitio, forman estas estructuras, la mayor parte de la población muere, pero en el interior son capaces de sobrevivir unas cuantas a expensas de los nutrientes que liberan las que se mueren, y cuando volvemos a tener nutrientes pueden salir de ahí y volver a su vida de manada de lobos. En definitiva, quedaos con la idea de que las bacterias son muy listas, han aprendido a hacer muchas cosas porque llevan mucho tiempo en nuestro planeta y además son las dueñas del planeta. Pensad que somos ahora mismo más de 8.000 millones de personas, pero es que de bacterias se estima que el número es 10 elevado a 30, que es un 1 seguido de todos esos ceros. Así que, bueno, esto es un poco unas pinceladas de lo que podéis encontrar en el libro. Podéis leerlo o no leerlo, eso ya. Y por mi parte nada más, si queréis hacer alguna pregunta, muchas gracias. ¿Existe interacción social también entre bacterias y otros organismos y hongos? Con hongos sí hay ejemplos de interacciones. Lo que pasa es que no se sabe mucho todavía de eso, vamos, sobre todo de qué consecuencias puede tener, ¿no? Pero sí se sabe que hay bacterias que son capaces de colonizar la superficie de hongos e incluso modificar cómo crecen esos hongos, ¿vale? Con virus ya es otra historia porque los virus son otro universo. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues muchas gracias, no os vayáis porque tenemos nuestra siguiente charla en 2 minutos con Victoria de Andrés, que nos va a hablar de evolución y de que la evolución no siempre ha sido justa, vamos a decir justa. Muchas gracias.